Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la célula eucariota, ¿no? Son unas células más organizadas, mucho más grandes. Habíamos dicho que eu significaba verdadero y carion que significaba núcleo. Por lo tanto, podemos decir que era un verdadero núcleo bien delimitado, ¿no? A diferencia de las células procariotas que eran desorganizaditas, ¿no? Bien, las células eucariotas están compartimentadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen varias membranas y que les van a dividir, si quieres, por secciones, podemos decirlo así. Cada uno, por ejemplo, cada organela va a tener su diferente función y modo de trabajo, ¿no? Entonces, la célula eucariota tiene dos partes que son demasiado importantes, las principales, incluso podemos decir que va a ser el núcleo y lo que es el citoplasma, ¿no? Entonces, acá podemos ver el núcleo, ¿sí? Y todo este contenido de acá, ¿sí? Sería nuestro citoplasma, ¿no? Entonces tiene dos estructuras que va a ser el núcleo, las más importantes, y nuestro citoplasma. Y también te menciona tu libro, pues que el núcleo va a estar recubierto por esta, aquí tenemos de coloración azul, que va a ser la envoltura nuclear, ¿sí? Que recubre, ¿qué? Pues al núcleo, ¿no? Esta envoltura nuclear incluso es doble membrana y además tiene unos poritos, ¿sí? Y esto se llaman los poros, como está en el núcleo, pues va a ser obviamente poros nucleares, ¿cierto? Estos poros nucleares que se encuentran en esta envoltura nuclear. Ahora, el citoplasma de otra forma también va a estar cubierto. ¿Por qué? Por esta membrana plasmática que se puede observar acá en coloración café, ¿no? Es la membrana plasmática cubriendo a quién? A su citoplasma de esta célula eucariota, ¿sí? Entonces es importante mencionar que tenemos la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Bien. Por tanto, podemos decir de otra forma que las células eucariotas son ricas en membranas y es por eso que le ayuda a ser muy compartimentada. A diferencia de la procariota, que era pobre en membranas, ¿cierto? Esta habíamos dicho que es como una empresa que tiene varias oficinas y pues que le ayuda a cumplir diferentes funciones más especializadas, ¿no? Más organizadas y por tanto más eficientes. Por tanto, esta, como tiene más membranas, va a ser, también puede tender a ser más grande, en su mayoría, que las células procariotas, ¿no? Entonces están formadas, formando compartimientos que van a separar procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque cada organela hace diferente función, ¿no? Y hablamos de metabolismo cuando son a todas las reacciones químicas, ¿sí? La palabra metabole significa cambio, ¿sí? Cambio. Metabole significa cambio, ¿no? Entonces, estos compartimientos de la célula, ya sea las mitocondrias, sus membranas de mitocondrias, de los retículos endoplásmicos liso, el rugoso y demás, pues hace que sea el trabajo más organizado y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, además hay que mencionar esto, que hay diferencias enzimáticas en la membrana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la membrana de la mitocondria tiene diferentes herramientas, en una de ellas, por ejemplo, las enzimas, que van a ser diferentes para su acción de esta mitocondria, a diferencia del retículo endoplasmático que va a tener otras enzimas y demás, y otros órganos que van a tener en sus membranas otras enzimas, ¿sí? Bien, por eso es importante mencionar que hay diferencias enzimáticas en la membrana, sí. Ahora, esta separación así en cuartitos, en oficinas, ¿sí? Permite también hacer una separación de actividades. Mi mitocondria en su oficina, con su membrana, si quieres, incluso tiene doble membrana, le hace trabajar en forma de decir eficiente, enfocado, que sin que se distraiga, si quieres, con las otras que están a su lado, ¿no? Entonces, más organizada. ¿Por qué? Porque tiene su propia oficina. Entonces, tu libro te menciona que la separación de actividades permite que alcance una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque están más separadas, más enfocadas, ¿sí? Y por tanto no hay nadie que se le perjudique, podemos decir, ¿no? Y también aumente de tamaño, porque cuando tenemos más membranas, pues nuestra célula va a tener que ser más grande. ¿Por qué? Porque está más organizada, tiene más paredes y lo que quieras, ¿no? Membranas. Sin perturbación de sus funciones. No le va a perjudicar. ¿Por qué? Porque mientras más enfocado está mi célula trabajando cada organela en su propia oficina, el resultado va a ser mejor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va a estar mejor organizada.
¿no? Bien. En el siguiente video vamos a continuar con el siguiente título.